creador de Archivo 01, fundador. Sí, filmmaker. No, fundador me queda, me parece medio... Bueno, medio, de una. creador, de último. Bienvenidos a otro episodio de Bitácora Avellaneda. Estamos en Estudio Avellaneda y está con nosotros un amigo de la casa, filmmaker, creador de Archivo 01, Lucho Chávez. Hola, ¿cómo andan? En este episodio, Lucho, lo que vamos a hacer, que es un poco la intención de Bitácora, es explorar todo lo que son los procesos creativos, no solo los resultados finales, que por ahí es como lo que sabemos ver en redes sociales, sino abarcar como tu trayecto profesional, cómo arrancaste, cómo llegaste hasta Archivo 01 y qué te inspira, qué tipo de formación tuviste o qué tipo de trabas creativas tuviste, como para que el público pueda conectar con vos y decir, mira, a mí me pasa esto, a veces me pasó esto otro, puedo resolverlo de esta forma, puedo hablar con tal persona, y sobre todo destacar como el lado humano de la creación de contenido en general. Así que, sin más que decir, te voy a preguntar cómo arrancaste dentro de todo esto. ¿Qué fue lo primero que te inspiró? ¿Alguna película, serie? ¿Desde dónde? ¿Algún regalo? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, yo en realidad mi fascinación por el cine o por lo audiovisual arrancó cuando era muy chico, no recuerdo bien la edad, pero calculo que ahora tenía unos 7, 8 años o quizás menos. La película que vi que me disparó como ese germen de fascinación por el cine fue La Momia del 2001. Eh, Me encantó, en realidad, no sé qué me gustó, pero me encantó toda la estética y todo. Y después fui viendo las películas más de ese lado quizás más técnico o la curiosidad de saber cómo se hacían. Y luego, bueno, cuando más he entrado a la época del primario, por ahí quizás que tuve más acceso a internet, siendo un ciber en realidad, fue que empecé a investigar más cómo era el detrás de escena, empezar a ver qué eran esas grandes producciones que se hacían. No había mucho registro en esa época como ahora, pero sí lo que había lo consumía, por así decirlo. Y bueno, siempre mi fuerte fueron las películas, más que las series. Veía dibujitos también todo, pero las películas era como que lo que más me encantaba. Y bueno, ya desde ese momento supe que me iba a dedicar al cine, de alguna u otra forma. Creo que todos tenemos como ese ideal de querer ser directores, y también lo tuve, pero luego de, bueno, interiorizar un poco más en cómo era una producción y todo, y ya luego estudiando en la facultad cine, yo después de secundaria empecé cine, dejé, volví varias veces, me di cuenta que el ser director no era todo lo que había. Bien. Eh, entonces, bueno, me interesaba más también lo que es la fotografía. Eh, de hecho, empecé a trabajar como fotógrafo, como creo que cualquier filmmaker, empieza como por ahí. Y mi primer trabajo fue en boliches, o sea, en lo que es fotografía nocturna de fiesta. Ujú. Y luego, bueno, fui avanzando de a poco al video. Era más caro quizás como trasladarse de fotografía a video, pero bueno, de a poco pude hacer ese paso. Pero sí, mis primeros trabajos y acercamiento, digamos, a lo que es la parte visual fue desde la película y después arrancando como fotógrafo. Bien, o sea que pasaste a ver La Momia, a agarrar una cámara adentro de un boliche o estabas como en algún punto haciendo de forma lúdica, de chico, con alguna cámara de algún familiar No, o... nunca tuve acceso a una cámara, salvo Ujú. con el teléfono, por así decirlo. Sí, Pero mi primera cámara en realidad fue una cámara analógica, que eso sí también es algo que quizás lo podemos ver más adelante, lo que es el estilo, que es todo lo que es la estética retro. Em, Fue mi primer acercamiento, pero recién pude tener una cámara digital, por así decirlo, cuando estuve en la facultad. De hecho, me tuve que comprar una para empezar a hacer trabajos y todo. así es. Sí, sí. ¿En qué facu estudiaste? En la UNC. ¿En la UNC? Sí, sí. A pleno. Em, Así que bueno, remontamos con la época de los boliches, digamos, empezaste con eso, después te pasaste al video. Sí. Em, ¿Y en qué momento decís, che, bueno, esto más allá de que me dé como un poco de dinero, va a dejar de ser mi hobby y me voy a empezar a dedicar a esto? ¿En qué momento está ese quiebre? Cuando empecé a dejar un poco de lado la facultad, la verdad es que lo ficcional y todo lo que te remontabas a hacer cuando estabas estudiando estaba muy bueno,
pero quizás por lo menos en mi proceso artístico y profesional no era algo que me iba a dar de comer, digamos, todos los días. Ujú. Entonces dijo, bueno, el camino es justamente quizás lo social, o sea, la fotografía social o eventos sociales, eh, o encarar la fotografía desde ese lado más como de negocio. Eh, mis, mis aspiraciones también siempre fueron los videos musicales, que es algo que también hago actualmente, y siempre fue como algo que quise hacer, pero como que nunca podía arrancar. Ujú. Entonces, nada, creo que en ese momento de entre que estaba estudiando y que estaba trabajando a la vez, y se me fueron dando quizás más trabajos, y fui alejándome de la parte académica, fue cuando dije, bueno, claramente acá hay algo que lo puedo explotar. Ujú. Y bueno, y así fue. De hecho, me alejé de la facultad, no la terminé, pero creo que eso no fue impedimento para poder crear quizás muchas cosas y llegar a donde estoy hoy. Creo que me habéis contado que dentro de los boliches te dabas como un tiempo para hacer una foto para vos, como para rescatar algo de la noche, más allá de lo que te pedía el cliente. Sí, seguía muchos, en realidad creo que hay uno o dos fotógrafos que son franceses que hacían este registro como documental quizás o em, sí, ficcional, más enfocado a algo cinematográfico dentro de la fiesta Ujú. que retrataba parejas. Entonces dije, bueno, voy a probar. Y cuando vi que le encontré un poco la mano desde lo técnico y después me di cuenta que esas situaciones eran muy habituales en la fiesta, en la noche, entonces empecé como a registrar esos momentos y a ponerle la impronta que a mí me gustaba, que era de la parte analógica quizás. Bien. Pero sí, ahí fue. ¿Y la parte analógica te referís más a lo que es la edición o ya Claro, llevabas más una cámara llegar más analógica? al look, lo que remite más a un rollo de película, por así Bien, decirlo. Porque lo digital me gustaba, pero sentía que era muy digital, muy limpio. muy limpio todo, Ujú. entonces capaz de darle esa suciedad o una forma como de quizás más tangible a un Ujú. momento que era tan íntimo como parejas que están en la noche con las luces, entre sombras y todo. Lo sentía, no sé, muy poético quizás. A pleno. Bien, excelente. Si querés, entremos un poco más de lleno en lo que sería la parte más profesional de tu carrera. Em, ¿qué, podrías definir como tu estilo? ¿O cómo definirías tu estilo si es que tenés uno? ¿O qué tratas de ir marcando en tus producciones? Bien, es una pregunta interesante porque creo que el estilo, creo tener uno, Ujú. pero no sé si realmente tengo uno como tal que la gente diga, ah, bueno, ve algo, un producto hecho por mí y diga, bueno, sí, sé que lo hizo Lucho Chávez. Bien. Em, pero creo que lo estoy buscando y lo estoy construyendo en cada proyecto que tengo. De hecho, trato quizás de darle una pizca de lo que me gusta en cada proyecto, si sea algo, un video musical, sea una sesión fotográfica o lo que fuese, pero quizás esto de la intimidad o de la parte tangible, lo que decía del estilo más retro, más Ujú. fílmico, em, quizás de la parte estética, eso. Pero luego la parte de plano y cuestiones más quizás de comunicacional en cuanto a lo que, en cuanto a lo que comunica una foto o algo, Ujú. sí hay muchos directores que también siguen por la misma línea o que hacen cosas quizás un poco más disruptivas que sí los tengo como referencia. Entonces, no es que trato de copiar, pero sí tomo cosas de ciertos lugares Ujú. y cosas que yo he visto de chico también. Volviendo al tema de las películas, retomo quizás planos que me quedaron grabados o movimientos de cámara, entonces como que trato de quizás reproducirlos Ujú. hoy en día en trabajos quizás más actuales. Bien, y cuando hablas de reproducir estos planos, ¿te anclas más al plano exacto, como a de calcar el plano, o más a la sensación del plano, o a la A la, sensación de la escena? sí, a la sensación de la escena. Bien. Obviamente hay cosas que son, solamente te lo da un plano específico quizás, Ujú. y quizás trato de reproducirlo, pero también si, nada, cada cosa es muy particular y muy eh, puntual de ese momento, entonces capaz que no funciona en ese mismo momento y sí Ujú. puedo probar desde otro ángulo quizás. Entonces como que trato de reproducirlo lo mayor fiel posible a lo que yo recuerdo que me generó en ese momento. Bien, excelente. Y en este ámbito, ya digamos, de volverlo como tu trabajo full time, creo que me habéis comentado también que
estuviste muchos años editando. Sí. En pandemia, con no sé si era una empresa o una productora. Sí, una agencia en realidad que Ujú, prestaba ese servicio, o sea, tercerizaba ese servicio a ujú, otras empresas, creadores y todo. Sí, llegué de manera muy casual. Yo empecé trabajando en un youtuber de acá de Córdoba ujú. y fue como mi primera aproximación a, no sé, un trabajo freelance como editor. Eh, y luego di con esa agencia, al cual tuve que renunciar a editarle a este chico y me puse full time con esa agencia. Trabajaba de 9 a 5 eh, y nada, eso fue. Pero sí, fue edición full, Ujú. full. ¿Y era completamente remoto o 100% remoto, 100% sí, remoto? eran Bien. todos clientes de Estados Unidos Ujú. o de habla inglesa, entonces todos los trabajos eran, y proyectos todo eran todo en inglés. Bien, a pleno. Em, y rescataste como un poco la estructura de la Me sirvió agencia. muchísimo Ujú, para todo lo que es la organización y cómo encarar un proyecto quizás, no necesariamente que sea grande, pero sí un proyecto quizás con un cliente que no solamente no hablas con el mismo idioma, sino que no te conoce y simplemente quiere algo puntual. claro. Entonces, sí, rescaté muchísimas cosas. Tuve 2 años y medio trabajando ahí y muchas de las cosas las implemento hoy en día también en la forma de trabajar. Bien. Sí, sí, como darle un poquito más de forma de presentación empresarial, digamos, al trabajo y no Sí, solamente sí. artística. Claro, sí. No tuve ningún aproximamiento a clientes, digamos, no tuve como conversación con clientes, Ujú. pero sí, nada, lo que es el feedback del cliente también me ayudó muchísimo. También cómo encararlos, porque para alguien que trabaje en algo creativo, que te digan, che, esto no me gustó, Claro. choca con uno quizás porque si uno hizo algo con tanto amor, quizás con tanta dedicación, que después te digan, no, me pareció cualquiera. Ujú. Lidiar con ese también me ayudó mucho a Bien. encarar también cosas ahora actualmente. Sí, también darle como educar un poco al cliente para que lo lea de cierta forma a lo que estás transmitiendo, de decir, Claro, che, yo tomé esta decisión por tal cosa. sí, sí. Y también saber leer lo que el cliente quiere decir, porque muchas veces el cliente no tiene por qué saber cuestiones de edición o Ujú. de planos que uno sí sabe. Entonces, bueno, tratar de descifrarlo en un trabajo, un proceso que lleva su tiempo, pero sirve bastante. Claro, facilitarle al cliente también como ese lado de comunicación que él no tiene. Claro, totalmente. Sí, sí. Bien. Por ahí me gustaría que me cuentes cuáles son los mayores desafíos de trabajar profesionalmente en esto. Un poco eso, como la comunicación con el cliente, qué ideas son válidas, qué ideas decís, che, esto es posible, pero no en este momento, no con estos recursos. Bueno, el proceso creativo es muy complicado. Es Ujú, muy complicado por los plazos que quizás conlleve. Porque, por ejemplo, con artistas que quizás tienen una fecha de lanzamiento de un tema, no sé, acá dentro de 15 días o de 20 días que nos ha pasado, eh, nada, tenés que exprimir la creatividad lo máximo posible para primero encajar con el presupuesto que quizás el artista tenga, ujú. hacer algo visualmente lindo, estético, que le sirva. Y lo que nosotros puntualmente tratamos de hacer mucho hincapié es que también acompañe el proyecto del artista. Porque el artista hizo su canción o su EP o su álbum, lo que fuese, con una intención detrás. Y yo creo que también está bueno que desde lo visual también acompañe. Entonces, el proceso creativo es complicado y bueno, es constantemente un ida y vuelta con el cliente para decir, bueno, lo que yo pensé capaz a vos no te gusta y bueno, Ujú. quizás volver desde cero con esas cosas. Y con respecto a que si hay cosas que son posibles o no, me ha pasado con artistas que capaz quieren, no sé, una mega producción y tampoco está el presupuesto. Ujú. Y bueno, quizás encontrar un punto medio o tratar de hablar con el artista y decir, no, realmente no es posible. Muchas veces no entienden quizás por qué no es posible. Ujú. Y también vuelve eso de educar, también de decir, che, no es posible porque se necesitan cosas que no son viables en este momento. Bien, excelente. Em, ¿Tenés como algún, eh, no sé si decirle miedo, pero como esta cosa de, che, no quiero que me diga que no el cliente o no quiero perder el cliente, voy a tratar de convencerlo por este lado o de sacrificar esto o de pedirle esto? ¿Tenés como algún tipo de negociación por fuera de lo económico para mantener clientes? Sí, en realidad te diré que lo económico pasa casi que un tercer plano muchas veces.
porque al menos lo que a mí me interesa es que el cliente esté conforme, más allá de que si a mí me gustó cómo quedó el resultado, que muchas veces no me gusta, no estoy Ujú. conforme por una cuestión también de que capaz uno hace eso y se critica, se sobrecritica, digamos, o se autocritica. Entonces, nada, quizás entras en esta negociación de decir, bueno, mira, te hago estas correcciones Ujú. o te priorizo tu proyecto por sobre otros que tengo, para darle quizás esa atención para Ujú. decir, bueno, yo quiero que te vayas conforme, por más que, nada, tengan que estar hasta las 3 4 de la mañana editando el color de un video o editando el ritmo de lo que fuese, o cambiando subtítulos, no sé, lo que sea, pero con tal que el cliente quede satisfecho, o que le sirva también lo que uno hace, porque no es Ujú. solamente hacer cumplir y ya está, sino también de que, nada, le sirva también, porque por algo invirtió dinero, invirtió tiempo también, o nos eligió a nosotros para llevar a cabo el proyecto que tenga. ¿Y sos, por ejemplo, de ponerte límites o de poner límites a tu equipo en cuanto a, che, nos pagaron para esto, no nos pasemos de rosca, o todo lo contrario, así yo me paso de rosca y no importa? Em, no me ha pasado con equipo que estuviese a cargo, que estuviese como liderando, por así decirlo, pero eh, sí sé las limitaciones que hay y si hay que sobrepasarse de alguna forma, trato de hacerlo yo. Bien, Yo entiendo que el tiempo de las personas que trabajan conmigo es muy valioso, entonces si yo la contraté para hacer fotografía de back o lo que fuese, nada, que haga eso y si, no sé, por algún motivo la jornada termine, pero hay que seguir haciendo foto de back, bueno, de última me encuentro un momento y lo uso. bien, Trato de no sobreexigirle a la persona que quizás colabora conmigo, porque ujú, entiendo también que su tiempo vale y bueno, si no está el presupuesto para pagarle, bueno, prefiero hacerlo yo antes que, nada, que lo haga gratis. bien. Y más allá de que elijas hacerlo vos, ¿vos te pones algún límite como para decir, che, ya estoy súper cansado o son las 4 de la mañana y sigo editando? O decís, ya fue, lo hago. Depende de qué tan quemado esté, Ujú. porque hay veces que la cabeza no te da más Ujú. y yo mismo sí me autoimpongo quizás pausas, Ujú. o mi novio incluso me dice, bueno, cortá, ya está, salgamos para la compu y vamos a una vuelta porque, eh, nada, llega un punto que obviamente la cabeza no te da más Ujú. y es más el tiempo que pierdes porque hay muchas cosas que las terminas haciendo mal. Ujú. Entonces conviene hacer una pausa, aunque sea una horita, o irte a dormir una siesta, o 20 minutos y después retomar con la cabeza un poco más fresca. Bien, Principalmente los límites están en el descanso, si se quiere. perfecto. Bueno, en esta parte de la entrevista te voy a preguntar sobre una producción que hiciste con Archivo 01, con tu productora y la de tu novia. Sol, ¿es tu novia? Sí, Bien. Así que antes de pasar a Archivo, te voy a preguntar por Flamenco Salvaje, bien. de Can de Ross, ¿puede ser? Candelarra, sí. Em, Vos me estuviste pasando un poco de material, lo estuve viendo como el antes y el después. Sí, Es un videoclip que está muy bueno, muy, muy gracias. bueno. De hecho, yo te había visto en redes sociales con lo que hiciste con un chico Tommy. Sí, Creo que es Joven Fellini, el sí. videoclip. El último que hicimos. Y bueno, a mí me impactó mucho ese videoclip y dije, che, esto se ve muy bueno. Pero ya después cuando entramos en Flamenco Salvaje dije, che, esto tiene muchísima producción, tiene mucho efecto especial. eh, el estilo que tiene la imagen me es súper particular. Así que, bueno, te quería preguntar como, cuáles fueron por ahí los pasos hasta que llegaste a esa producción y qué desafíos tuviste en medio. Bueno, creo que fue la primera producción de ahí en adelante que profesionalizamos quizá un poco más todo el proceso, Ujú. porque hasta el momento o lo venía haciendo yo antes, o mi novio y yo solos, con toda la producción del hombro, la post, la filmación, todo. Y ese fue uno de los primeros proyectos que sí contratamos más gente especializada en cada cosa, por eso también creo que se dio bien porque hubo profesionales detrás que aportaron su arte. Em, y nada, la verdad que fue un proceso súper lindo. El tema nos encantó. Cande, un amor, una genia también, gran artista. Y bueno, trabajamos con equipos que también ya los tenían fichados, pero hicieron un trabajo espectacular, desde el arte, de la fotografía también. Y,
Y nada, fue un proceso muy lindo, la verdad. Fue más profesionalizado, si se quiere, porque armamos un equipo, sí, ya más consolidado, con ciertos roles ya predefinidos, que antes, la verdad que no veníamos laborando de esa forma. Tanto desde la pre como el rodaje y luego la post, y fue como quizás el trabajo más profesional que hemos hecho. A pleno. ¿Cuánto demoraron en filmarlo más o menos? Fue toda una jornada de 8 horas. Sí. Fue todo en estudio. La realidad que, bueno, pues también por temas de presupuesto tuvimos que ajustar muchas cosas. De hecho, hay varios planos que queríamos hacer que no los pudimos hacer por cuestiones de tiempo. Ujú. Llegamos muy sobre la hora. em, pero sí, fueron 8 horas. 8 horas intensas de rodaje con creo que media hora, 40 minutos de descanso para comer, que de hecho yo comí medio parado y Y seguí. es ahí. Eh, pero sí, fue aparte un solo cambio de vestuario de la cantante, así que también se agilizó mucho. Ujú. Algún que otro retoque de maquillaje, pero no mucho más. Sí hubo más tiempo en cambiar el arte, digamos, la escenografía. Ujú. Tratamos de mantenerlo minimalista también por una cuestión de tiempo, pero Ujú. sí llevó tiempo la puesta y armarlo y todo. Pero la verdad que sí, fue intenso. No, aparte uno dice 8 horas, pero son 8 horas que la cabeza no te para No paras, no paras, sí. y venís de toda la preproducción. No sé Sí, cuánto tiempo le dedicaron también a la idea, reuniones previas. ¿Tuvieron y reuniones? ¿No las sí, tuvieron? y arrancó como 2 meses antes, entre reuniones, después que estuviese el tema listo, porque al principio creo que teníamos una maqueta, si mal no recuerdo. La idea y la estética general del video ya estaba listo, pero bueno, entre idas y venidas, viste, después hacer storyboard, después como, nada, tratar de. Era un proyecto muy lindo, entonces también queríamos que la pre fuese también un proceso que para la artista sea como, che, bueno, me entregan esto y súper claro, me encanta, y nada, y sé que así va a quedar el resultado final. Claro, como, porque es muy difícil eso, darle como certezas al cliente de lo que estás por hacer. Sí, Como decir, che, bueno, ahora imagínate esto que todavía no hicimos. sí, es muy complicado. De hecho, seguimos trabajando en de qué manera también presentárselo para que sea también como súper claro y que lo que nosotros imaginamos sea como va a quedar al final. Y el proceso de presentar documentos, fotos, lo que fuese, Ujú. es algo que también seguimos trabajando y que cada proyecto también es muy particular. Entonces, capaz unas cosas sirven, otras cosas no sirven. Muchas veces los artistas vienen ya con la idea de armar, entonces no hace falta, o sea, te Ujú. salteas esa parte. Entonces, como que cada proyecto también es como un mundo, digamos. Bien, excelente. Ahora sí podemos entrar más de lleno en lo que sería la creación de Archivo 01 de su productora. Sí. Em, Contame un poco cómo surgió la idea, cuándo fue el clic de decir, che, bueno, listo, este trabajo ya está, lo voy a dejar, porque tengo como mis clientes que sé que cuento con ellos Mm. y vamos por este camino. En realidad yo me lancé como independiente de la agencia, o sea, decidí renunciar porque ya no, eh, nada, no me llenaba en realidad profesionalmente lo que estaba haciendo, era muy repetitivo, no tenía ninguna injerencia artística tampoco, como que eran top 10 de YouTube para niños, entonces como que no, nada, no me gustaba para Nada. nada. Así que, bueno, reuní valor, digamos, hablándolo con mi novia, con su familia, con mi familia, mis amigos, todo. Todos me dijeron, sí, renunciá, nada, va a estar todo bien. Pero bueno, también ese miedo de venir de 2 años con un sueldo también fijo, que sabes que todos los meses tenés un ingreso de dinero, a, bueno, ver qué pasa, Ujú. da mucho miedo cuando te acostumbras, más que nada. Pero también el cansancio desde lo creativo fue como que, no, siento que no puedo desenvolverme tampoco y también viéndome que acá a un año no quería estar ahí, Ujú. tomé la decisión y renuncié. Claro, es como que Tenía clientes sí ya fijos, no tantos, pero tenía un par como para decir, bueno, le meto lo mejor que pueda, el 100% a esto y seguramente van a venir otras cosas. Y bueno, de hecho fue así, surgieron más cosas. Y bueno, y fue con mi novia, con Sol, que decidimos decir, unirnos y fundar Archivo, crear Archivo. Ella es productora de moda, entonces tenemos muchas ideas en común, mucha creatividad quizás dando vuelta y ganas de hacer cosas que, bueno, dijimos, unamos fuerzas sí, y hagámoslo. se nota, porque de hecho yo ya te conocía por un par de videoclips, pero ya cuando apareció Archivo 01, em, dije, che, esto ya tiene como cierta metodología de pauta que yo estoy viendo que me sale siempre en Instagram, estoy viendo Claro. los detrás de escenas, estoy viendo quiénes trabajan, cómo trabajan,
Y es algo que por ahí uno, como creador, siente que puede hacer todo el tiempo, y la realidad es que son producciones que demandan más manos, más Sí, gente. sí. De hecho, bueno, justamente eso que mencionás, empezó a tener más visibilidad quizás o una coherencia más visual desde internet de lo que uno ve por Sol, porque esa fue la que más se metió de lleno a decir, bueno, me encargo de la cuenta y todo lo que hagamos, no solamente la producción, sino también de todo lo que es el manejo de la cuenta, por así decirlo, y de compartir o hacer ver también los proyectos que venimos haciendo. Teníamos proyectos guardados de un montón de tiempo que yo no los publicaba, no lo Ujú. publicábamos en archivo tampoco, entonces, nada, yo tampoco tenía tiempo para organizarlo y publicarlo o darle cierta coherencia estética, visual o ritmo de publicación incluso. Ujú. Y bueno, ella es la que se encarga de eso, así que todo lo que ven es porque ella lo publica, lo organiza, lo diseña y nada, y es lo que se ve. No, de hecho, el ritmo también veo que lo tienen como muy atado a el proceso humano que conlleva una producción, y eso me parece como fundamental. Que por ahí es lo que vemos en Instagram, son siempre resultados finales, y yo creo que con Archivo están como mostrando el otro lado de eso. Sí, y queremos también mostrar que no todo es perfecto quizás como se ve, o por ahí piensan, o una producción que, no sé, conlleva mucha inversión de plata, o no, porque no tengo plata para hacer esto. Ujú. Nada, también mostrar que, nada, la realidad es que lo hacemos con lo que tenemos, en lugares donde podemos grabar quizás, eh, como que tampoco es humanizar un poco más también el proceso. Estamos en una situación que quizás no tenemos los mejores equipos también, entonces nada, el proceso, mientras haya creatividad y ganas de hacerlo, yo creo que se puede hacer todo. Ujú. Y nada, mostrarnos como realmente somos. O sea, somos dos personas que tenemos muchas ganas de hacer proyectos con el que nos vengan, entonces meterles ganas con eso, que es lo que queremos que se vea por lo menos. Bien, excelente. Em, ya para ir cerrando, te quiero preguntar cómo es un día a día en Archivo, porque Archivo, digamos, al final del día es como tu casa, Sí. y cómo es un día a día, cómo se maneja en ese sentido. ¿Tienen horarios? ¿No los tienen? Sí, no, tratamos de hacer horario de 9 a 6 de la tarde, pero también por una cuestión de que hasta ahí nos da también la cabeza, Ujú. una cuestión de que tenemos que cortar. Pero no, arrancamos temprano. Yo atiendo a los clientes, digamos, que tengo ya fijos, que son generalmente entregas semanales, solamente de edición. Y Sol se encarga ya de, bueno, eh, quizás proyectos que tengamos que publicar o que hemos hecho recientemente, la comunicación con los clientes, armar presupuestos, coordinar reuniones y ese tipo de cosas. Y bueno, tipo 6 de la tarde estamos terminando. Y bueno, cosas quedarán pendientes para el día siguiente. Pero la realidad es que lo que va surgiendo, quizás no sé, una reunión o algo que tengamos que atender, quizás, Ujú. sí le damos prioridad, digamos. Entonces, bueno, hoy nos sentemos a ver no sé, este tema para un artista que tenemos que hacer un videoclip, tenemos las referencias, tenemos el material para trabajar, entonces, bueno, veamos la propuesta. Buscamos, investigamos, buscamos referencias y tratamos de armarle un documento para que el artista después pueda ver. Y después en base a eso trabajando con lo que sigue, digamos. Pero siempre como que todos los días son bastante atareados. Bien, excelente. Em, Ahora ya, creo que esta es la última pregunta, si no me equivoco. ¿Cómo es tu vínculo o el vínculo de Archivo con la comunidad creativa? ¿Cómo ves, digamos, el entorno creativo de las personas con las que trabajas o con las que te gustaría trabajar? Súper cooperativo, porque por ahí uno ve un artista, digamos, que lo ve un poquito lejos, un poquito más arriba y decís, no sé si hablarle porque capaz no le copa o capaz no le interesa y la verdad que todo lo contrario. Ujú. Nosotros somos reabiertos para hablar, para trabajar con quien sea y también de pedir ayuda, muchas cosas que nosotros no sabemos hacerlas o que no sabemos que si lo hace otra persona lo delegamos, lo haría mejor, entonces sí hemos pedido ayuda Ujú. o que otra persona o otro artista se encargue de la fotografía, de la edición, de lo que fuese. Entonces de eso, nada, súper colaborativo y de hecho estamos abiertos a que eh, si quieren hacer lo mismo con nosotros, estamos súper abiertos para trabajar con quien sea. Bien, excelente. Sí, yo creo que eso es clave, sobre todo cuando se trata de crear cosas. Por ahí es muy difícil desprender el tinte de autor de, che, esto lo necesito para mañana rápido,
Sí. como esa constante pelea. Así que bueno, me parece como sano que sea colaborativo y que se sepa diferenciar lo que es el ego de lo que es una producción que requiere tiempo o es un trabajo directamente. Y bueno, por último, la última pregunta es, ¿dónde te ves mañana o qué te gustaría hacer el día de mañana? Bueno, no lo hemos hablado mucho, pero sí, nuestras metas, digamos, por así decirlo, es dedicarnos también más full time, si se quiere, a proyectos más creativos en cuanto a videos musicales, pero también colaborar con marcas, quizás publicidad es algo que también nos gustaría hacer mucho, proyectos ficcionales también, volviendo a la parte del cine, es algo que por lo menos de mi parte tengo como una cuenta pendiente ahí, Ujú. de escribir un corto, de producir algún corto desde cero. Pero sí, más enfocado a eso. Y también, bueno, consolidar quizás un servicio más integral en cuanto a todo lo que sea de visual, desde la misma producción hasta lo que es solamente edición. Es algo que nos gustaría como fortalecer para después, nada, poder venderlo si se quiere o exportarlo también. Pero sí, un poco, nosotros por lo menos de la parte más creativa, de la parte de hacer, es algo que nos encanta hacer. Bien. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por venir. Esto fue Bitácora en Estudio Avellaneda con Lucho Chávez, fundador o cofundador junto con Sol, su novia, de Archivo 01. Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente, perfecto.